Shalom, amiguitos. ¿Listos para nuestro próximo profeta? Hoy veremos al profeta Abdías. En hebreo su nombre es Obadiah y significa servidor del Eterno. En hebreo se escribe Ain, Bet, Dalet, Yud, He. El libro de Obadiah tiene solo un capítulo con 21 versos. Obadiah fue un profeta también del tiempo del exilio babilónico. Vivió en el tiempo de los profetas Yehezkel y Daniel. Su profecía fue en el año 587 antes de Yeshua, y su profecía tiene que ver con un juicio a una de las muchas naciones que fueron juzgadas. Obadiah profetiza contra Edom. Edom era una nación hermana de Israel. Recordemos que Abraham tuvo a Yitzhak, Yitzhak tuvo a Esav y a Jacob. Esav fue llamado Edom, y ellos se establecieron para vivir en las tierras cananeas antes de que Israel tomara la tierra por heredad. Edom tenía su propia tierra que había conquistado, pero cometieron idolatría con los ídolos de Canaán. Pero su pecado más grande fue haber traicionado y ocasionado males al reino del sur, Yehudá. Cuando el reino de Yehudá estaba debilitado, los habitantes de Edom, hermanos de los israelitas, causaban males, molestaban a los israelitas, les robaban a los israelitas de sus propiedades y les prometieron ayudarles en las dificultades, pero no hicieron sino que al contrario, les provocaron más males. Edom fue castigada severamente y destruida por una serie de invasores extranjeros hasta que no quedó nada de Edom. Los pocos sobrevivientes tuvieron que unirse a Yehudá en su restauración, pero Edom nunca fue restaurada. Los habitantes de Edom se sentían muy seguros. Ellos vivían entre rocas y era muy difícil su destrucción. Ellos creían que nadie los vencería y entonces se enorgullecieron. Así leemos en los versos 1 y 2. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras entre las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Pero para el Padre Eterno nada hay imposible. Él envió mensaje por medio de Obadiah que sí sería castigado. Así leemos en el verso 3. Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice el Eterno. El Padre Eterno le dice que así como actuó con violencia contra los israelitas, así actuarían contra Edom. Como leemos en el verso 10. Por la violencia que hiciste a tu hermano Jacob, así tendrás vergüenza y serás destruido para siempre. Así, en cada cosa mala que Edom hizo contra los israelitas, así le harían de la misma forma hasta ser destruida la nación de Edom. También a Edom se le dice que aunque Israel era castigado, así sería restaurado un remanente y recuperaría sus pertenencias. Así leemos en el verso 17. Mas en Jerusalén habrá un remanente que se salve, y será santo, y los israelitas recuperarán sus pertenencias. Además de eso, israelitas del sur tomarían la tierra de Edom y los israelitas exiliados en diferentes lugares alrededor de la tierra regresarían y tomarían las tierras de los filisteos, el resto de Canaán y los que habían sido llevados al norte, en Asia, habitarían en el Negev, y eso ocurrió. En la época del retorno, las tierras de los enemigos de Israel fueron habitadas por israelitas y aquellas naciones dejaron de existir. Toda esta profecía ocurrió cuando regresaron del exilio y hasta la época de Yeshua. 400 años después, israelitas habitaban en esas regiones al sur y del otro lado del río Jardén. En el mensaje de Obadiah
vemos el amor del Padre Eterno cuando hizo volver a Israel del exilio y hacerlo nuevamente una nación, cosa que no pasó con las demás naciones. Eso fue lo asombroso a los ojos de todos los pueblos, que de Israel volvieran y tomaran otra vez su tierra y además las tierras de sus enemigos. Hasta aquí terminamos con los profetas anteriores al exilio y en el exilio. Los próximos 3 profetas se conocen como profetas post-exílicos o profetas que profetizaron después del exilio. ¿Qué te ha parecido la profecía de Obadía? Veamos cuánto has aprendido. ¿Cómo se escribe Obadía en hebreo? ¿Qué significa Obadía? ¿En qué año profetizó Obadía? ¿En qué época vivió Obadía y qué otros profetas profetizaron en su tiempo? ¿Para qué pueblo era la profecía de Obadía? ¿Quién era Edom? ¿Qué hizo Edom contra Israel? ¿Qué hizo que Edom estuviera engañado de que nada le pasaría? ¿Qué actitud tuvo Edom con Israel según el verso 10? ¿Qué lugares fueron habitados por israelitas que regresaron según los versos 19 y 20? A diferencia de Edom y las demás naciones, ¿qué volvió a hacer Israel después del exilio? ¡Excelentes respuestas! Ahora en tu ejercicio escribe lo más importante del profeta Obadía. No olvides escribirlo en hebreo. Hazak, hazak, esfuérzate y sé muy valiente. Estudia mucho y nos vemos la próxima clase.